El día de hoy nos levantamos con una noticia que viene de parte de Vanek, los cuales han estado hablando muy bien acerca de XRP. Y es que atentos a lo que nos dice el titular de la noticia. Vanek incluye a XRP Ledger en su cartera de oportunidades de blockchain corporativas de 45.000 millones de dólares. Esto pinta muy bien y son pues básicamente los puntos positivos que pueden llegar a levantar una criptomoneda en cualquier momento, que básicamente un gran fondo como es el de Vanek acabe hablando genial de lo que es XRP y pueda llegarle a ver un gran futuro. En este caso, lo que es la noticia no ha movido el precio, incluso aún seguimos inducidos por ese rango psicológico de $1. Ya sabéis que en estos días pues llegamos a tocarlo y por el momento pues no ha habido narices de conseguir superarlo. Esto ya no nos pilla por sorpresa, incluso lo veníamos hablando desde hace ya bastante tiempo, que os decía, si perdemos el rango de $1 probablemente es como un techo de cristal, bueno, un suelo de cristal mejor dicho, vamos a estar rebotando en el momento que rompa, se acabó, y es básicamente lo que vemos. En algún momento conseguimos subir, volvemos a bajar, volvemos tal, pero daros cuenta que ya llevamos días en los que no nos dejan ni un simple respiro. En fin, vamos con lo que es la noticia, y es que como vemos nos dicen lo siguiente: el XRP Ledger ha recibido una mención destacada por parte del gestor de activos de Vanek como parte de su análisis sobre las perspectivas del mercado blockchain corporativo, ¿no? Indicando qué empresas eran las mejores para todo este sistema y lo que iban a poder llegar a tener de crecimiento en varios años, y ha estado añadiendo a XRP Ledger diciendo, ojo con esta, que se puede llevar parte de todo lo que es el pastel. Si esto es cierto, al fin y al cabo lo que va a pasar es que el XRP Ledger va a tener muchas más transacciones, se va a necesitar más XRP, se van a quemar más tokens y básicamente vamos a tener mucho más bombo alrededor de lo que es el proyecto, lo que esperemos que lógicamente haga que todo esto pues bueno, modifique el precio, pueda llegar a tener alguna que otra subida y que nosotros como holders acabemos beneficiándonos de todo esto, ya que la gran mayoría de holders, creo, a día de hoy están perdiendo dinero con XRP, están en una situación que no es para nada positiva y en parte lo entiendo. O sea, venimos de básicamente llegar a tocar el cielo, los 3.60 con XRP, y ya a partir de ese momento de la llegada de Trump y demás, lo único que ha hecho el proyecto ha sido volver a caer, pero caer cada uno de los días, hasta haber perdido prácticamente el 70 o el 80% de su propio precio. O sea que realmente creo que todos están en una mala posición y esto es lo que nos hace tener esa cierta expectativa que pueda hacernos tirar hacia adelante. Como veis, en concreto Vanek identificó la red como un competidor en tres sectores financieros que representan oportunidades de ingresos anuales combinadas de 45.000 millones de dólares para 2030, o sea, tienen un fuerte crecimiento. XRP Ledger junto con Ripple están metidos en todo ello y pueden convertirse en líderes del sector y llevarse gran parte de todo este movimiento, o directamente aprovecharse y llevarse parte, ¿no?, de todo lo que es el pastel, conseguir una pequeña esquina que ya son varios miles de millones de dólares y a partir de ahí seguir creciendo. En un informe que le han llamado el auge de las cadenas de bloques corporativas, los investigadores de Vanek incluyeron a XRP Ledger junto con redes de cadenas de bloques institucionales como Kinexys, de JP Morgan, Finality y Tempo en pagos transfronterizos. También la mencionan en el ámbito de las garantías, la liquidación y la titularización. O sea, estamos viendo cómo realmente nos comparan con redes muy importantes como son los bancos de JP Morgan. O sea, daros cuenta que somos un proyecto criptográfico que hace cuestión de unos años estábamos siendo criticados por todos, éramos un proyecto que estaba prácticamente eliminado y de repente estamos resurgiendo entre las cenizas. O sea, yo sé que a la gente le cuesta muchísimo llegar a ver esto porque solo ve el último año, el ascenso y caída de XRP, pero no ven que hemos estado durante muchísimo tiempo vetados en Estados Unidos, que ningún fondo podía llegar a invertir en el proyecto, ningún banco podría hablar de nosotros y que básicamente hasta los exchanges borraban del mapa lo que es la criptomoneda. El ver cómo ahora compañías tan grandes e importantes como Vanek empiezan a hablar así de XRP nos demuestra que las cosas van por el buen camino y de que realmente se están haciendo todo bien. Como veis, nos dice Vanek estima que los pagos transfronterizos podrían representar una oportunidad de ingresos anuales de 20.000 millones de dólares para 2030. El informe identifica a Swift y a los bancos tradicionales como los actores dominantes. Mientras tanto, Ethereum, Tron y Base se encuentran entre los competidores de cadenas públicas, y a partir de aquí Vanek menciona junto a Kinexys a lo que es XRP Ledger dentro de todo lo que es el ámbito corporativo. La oportunidad se basa en un volumen diario estimado de 7.5 billones de dólares en operaciones de cambios de divisas. Vanek asume que entre el 5 y el 10% de los movimientos del mercado se realizarán en la cadena de bloques y una comisión de entre el 5 y 10 puntos básicos. Vanek también sitúa a XRP Ledger en el panorama de la cadena de bloques corporativa para garantías y liquidaciones. Estima que este sector podría llegar a generar 10.000 millones de dólares en ingresos anuales para
para 2030. O sea, imaginaros si realmente hay todos estos movimientos, las comisiones que puede llevarse XRP, que aunque sean mínimas, llegados a estos puntos, podría ser muy interesante, teniendo en cuenta incluso que le estaríamos dando una utilidad y seríamos líderes prácticamente de todo el mercado. Los precios sí o sí deberían de subir. Esto es lo que siempre hemos dicho, que con XRP no hay que mirar tan solo en el corto periodo de tiempo, sino que hay que aprender a holdear el proyecto a largo plazo y luego con el tiempo ir viendo a ver qué es todo lo que llega a ocurrir. Como vemos, cabe destacar que el XRP Ledger aparece junto a Canton y Kinexys, y por su parte Vanek incluyó a Ethereum Base y a Build como alternativas de cadena pública a infraestructuras tradicionales como el DTCC, la LCH y también el Euroclear. La investigación estima que se liquidan aproximadamente 2.3 billones de dólares a través del mercado, con alrededor de 5 billones de dólares que potencialmente se mueven en la cadena de bloques y una tasa de comisión proyectada de entre 10 a 30 puntos básicos. Pero ojo, que aquí no acaba solo la cosa. La tercera oportunidad que Vanek destacó es la titularización, donde incluyó a XRP Ledger en su lista junto con Provenance, representada por FIGR y Canton. Vanek estima que este mercado podría llegar a generar 15.000 millones de dólares en ingresos anuales para 2030, o sea que básicamente de ahora a 2030 podría llegar todo lo positivo y lo interesante dentro de lo que es esta criptomoneda. A esto nos referimos con que XRP no es un proyecto para corto plazo, no es algo que tengamos que ver ahora mismo, sino que ya grandes compañías empiezan a ver cómo se mueve todo el sector, empiezan a ver las oportunidades que tiene XRP Ledger y qué soluciones pueden traernos, y se dan cuenta de, oye, sí, esto puede pasar, pero aún tenemos que ir hacia adelante con diferentes leyes. XRP Ledger tiene que seguir construyendo y tenemos que conseguir llegar a ser pues importantes en diferentes factores, ¿no? Y a partir de ahí la cosa realmente llega a cambiar bastante. Mientras tanto, como veis, Vanek afirma que cada vez más empresas están creando sus propios sistemas blockchain en lugar de depender de las blockchains públicas. Esto podría ayudarles a ahorrar dinero en comisiones por transacciones y liquidaciones. La firma estima que las cadenas de bloques corporativas podrían llegar a generar más de 60.000 millones de dólares en ingresos anuales para 2030. Entre los factores clave se incluyen transacciones más rápidas, criptomonedas estables, reguladas y la creciente conexión entre los activos digitales y el sistema bancario de la Reserva Federal. Vanek también advierte que las cadenas de bloques públicas podrían perder valor si no desarrollan formas claras de generar ingresos a medida que una mayor actividad financiera se traslada a redes de cadenas de bloques privadas o reguladas. Ese sería el siguiente punto, el intentar que lógicamente no dejen abandonado XRP Ledger, pero teniendo en cuenta que llevan muchísimo más tiempo en línea funcionando y que por otro lado pues ya sabemos que las comisiones son diminutas, dudo mucho que quieran llegar a generar sus propias redes cuando realmente aquí prácticamente no van a pagar absolutamente nada. Esta es la perspectiva que tiene Vanek a momento de ahora, y todo esto sería el dinero que estiman que podríamos llegar a recaudar, o bueno, realmente a mover dentro de todo el ecosistema para los siguientes años. ¿Vosotros qué os parece todo esto? Para mí es algo muy interesante que lleguen a ver todo el potencial que tiene el proyecto y sobre todo la manera en la cual estamos empezando a crecer. La Casa Blanca se encuentra entre la espalda y la pared con la ley Clarity y por ello le ha tocado mover ficha, pero está moviendo ficha de una forma muy agresiva, y es que, como ya sabéis, todo el mundo estaba esperando al lanzamiento de la ley Clarity, pero ahora el Senado dijo no, esperamos al receso de agosto y ya cuando volvamos con calma se vuelve a investigar y se vuelve a mirar a ver qué hay, y así eso planteamos votaciones y todo lo que venga. A partir de ese momento han aparecido bancos bastante interesantes, bastante grandes a nivel mundial, que han estado solicitándole explícitamente a la Casa Blanca de, oye, dejaros de tonterías, queremos tener estas regularizaciones, las necesitamos, así que ya estáis moviendo, ya estáis creando otro tipo de leyes o haciendo lo que sea, pero esto sí o sí lo queremos. Y esto al final lo que ha dado pie ha sido a lo siguiente, que la Casa Blanca está aconsejando, está intentando crear básicamente la mayor reunión de criptos de la historia, y todo esto va a ocurrir esta misma semana. O sea, ya os podéis dar cuenta de la presión que tienen y de la velocidad que quieren llegar a tener con todo ello. Esto ya lo hemos estado viendo, de que querían reunirse con todo el equipo de Ripple, con el equipo de Polymarket y de alguna que otra compañía, pero lo que no sabíamos era que iba a ser la reunión más grande. O sea, esto nos demuestra realmente la presión que tienen por detrás, y lo que de verdad nos dicen es: ¿de verdad necesitamos la ley Clarity? ¿O al final, gracias a todo ello, vamos a poder tener algún que otro cambio? Y es que fijaros, nos dicen, la Casa Blanca está, aconsejando o algo así nos pone, o bueno, aconsejando, no sé qué significará, no sé si está mal escrito o algo, pero que básicamente está creando la reunión más grande de cripto en la historia de esta semana. En la sala estará el presidente Donald Trump, la presidenta de la SEC, Paul Atkins, luego también tendremos al presidente de la CFTC, Selig, al equipo de Coinbase, a Ripple, que es lo que nos interesa, Gemini, Polymarket, Kalshi,
Nasdaq, la NICE, la CME y la DTCC. O sea, estamos en un punto en el que realmente se va a estar investigando todo. O sea, tenemos a la SEC, a la CFTC, a la DTCC, o sea, está todo el mundo para ver qué puede llegar a salir de todo esto. A partir de este punto puede llegar a tener un acuerdo muy interesante, y lo mejor de todo es que no hay que esperar al receso de agosto ni nada por el estilo, sino que básicamente Donald Trump ha dicho, aquí hay que hacer algo, sí o sí, vamos a tirar hacia adelante. Entonces, por aquí nos dicen que, bueno, la verdadera historia es quién está al final de esa lista, ¿no? De todo lo que hay, que tenemos a la DTCC y tal. Y nos dicen, la DTCC liquida casi todas las operaciones de acciones en América y no los invita a discutir un proyecto de ley, los invita a construir. Parece que esta administración ya no está esperando la ley Clarity, sino que básicamente están intentando construir ellos mismos su propia ley, y de una forma muchísimo mejor. La propia gente, los holders y demás, pues han estado hablando acerca de todo ello, ¿no? Y dice, tal vez el mercado no necesite esperar a la ley Clarity después de todo. La participación de la DTCC lo cambia absolutamente todo, y bueno, pues la verdad que tenemos a todo el mundo contento. Así que nos toca esperar para ver qué decisiones pueden llegar a salir de todo ello, y ver si realmente acaban decidiendo todo el mismo día, o si más adelante volveremos a tener alguna que otra reunión y demás. En fin, el punto de que se acaben reuniendo todos es algo muy interesante. El punto de que incluso tengamos aquí dentro a Ripple nos va a servir para saber de que van a mirar por el bien del proyecto, y esto realmente nos va a dejar en una posición muchísimo más interesante. Esto por el momento no ha estado haciendo ningún cambio, perdonad, en los precios ni nada por el estilo. Incluso el día de hoy seguimos por debajo de lo que es el rango de $1. Estamos ahora mismo en 0.9958, como podéis llegar a ver por aquí a la izquierda. Y bueno, pues al menos hay que reconocer que no estamos cayendo, ya que se esperaba que si rompíamos todo lo que era ese soporte psicológico, el rango de $1, probablemente íbamos a caer rápidamente. Pero parece ser que los alcistas y demás han intentado frenar esto como han podido, poner un cierto techo e intentar a ver si de alguna manera pueden rebotar o al menos mantenerse en estos puntos. Ojalá se lleguen a mantener hasta que acabe saliendo esta noticia, hasta que se sepa algo más de información, para ver si conseguimos catapultar todo ello. Parece mentira que después de estar durante un año entero prácticamente esperando la ley Clarity y viendo que esto podía llegar a ser lo que catapultase el precio del proyecto, ahora de repente la Casa Blanca ya ha dicho, ¿sabes qué? Tenemos la presión de muchísima gente, vamos a intentar regularizar todo esto, vamos a sacar otro tipo de legislaciones, vamos a hacer cualquier tipo de movimiento para que todo el mundo esté contento. Y es que creo que realmente lo que ha llegado a ocurrir detrás de todo ello ha sido que ya no es el mercado cripto el que se lo está solicitando, ya no es que haya alguna persona, algún CEO de algún cripto, proyecto, lo que sea, que pida todo esto, sino que realmente están apareciendo los grandes bancos que hay en Estados Unidos, que tienen muchísimo peso, a decirles claramente y de forma pública, necesito la ley Clarity ya. Dejaros de vacaciones, dejaros de recesos, dejaros de atrasar todo esto, necesitamos un cambio, probablemente porque están en riesgo sus intereses o directamente quieren aprovecharse de algún tipo de oportunidad, y hasta que no tengan estas legislaciones, pues lógicamente no pueden llegar a avanzar, no pueden dar un cierto paso y la cosa se acaba complicando. Así que veremos a ver cómo sigue todo esto. Al menos la presión ha hecho efecto, Donald Trump va a ir de cabeza y ojalá Brad Garlinghouse sepa moverse dentro de todo lo que es este ámbito. No es la primera vez que hemos visto a Brad Garlinghouse juntarse con el equipo de Donald Trump, incluso con el mismísimo Donald Trump, así que a ver si conseguimos que traigan algo positivo para todo lo que es el equipo de XRP. Pero realmente lo que interesa es esto, que tenemos a la DTCC añadiéndose dentro de todo ello con la ley Clarity, y por aquí nos enseñan qué personas y qué empresas van a estar dentro de todo ello. O sea, realmente no estamos hablando, como estáis viendo, mira, me quito un momento la cámara, no estamos hablando de pequeñas compañías, no estamos hablando de alguna criptomoneda, alguna cosa, no, estamos hablando de proyectos interesantes, y lo mejor de todo esto es que tenemos a Ripple aquí dentro. O sea, tenemos a otras empresas de criptomonedas y demás, de inversiones y tal, pero es que tenemos al propio equipo de Ripple. O sea, imaginaros el gran peso que estamos metiendo en la economía estadounidense como para poder llegar a estar nosotros aquí dentro. Imagino que por un lado es porque tenemos contacto directo con Donald Trump, y por otro lado también será por el hecho de que Ripple ha sido una de las criptomonedas que más ha sufrido dentro de Estados Unidos por todo el tema regulatorio y demás, ya que estuvimos cerca de 5 años envueltos en diferentes disputas, y cuando parecía que avanzábamos volvíamos hacia atrás y la cosa se empezaba a complicar. Y entiendo que a momento de ahora pues habrán dicho, oye, venid vosotros y utilicemos vuestro ejemplo para ver de qué forma podemos mediar todo esto y qué hacer para que no vuelva a ocurrir lo mismo, ya que no es lo mismo verlo desde fuera que haberlo visto ellos desde dentro, en donde básicamente la SEC les estaba llegando a pedir en su momento cerca de 2.000 millones de dólares en multas. O sea, era una auténtica barbaridad. Entonces aquí tenemos la cosa. Veremos a ver cómo acaba siguiendo todo ello. Esta noticia es de hace un par de horas, creo que aún no se ha visto, como vemos, ningún tipo de noticia ni nada por el estilo.
Seguimos a la espera para ver qué pasa. Como veis, nos dicen esta semana se espera que el presidente de la SEC, Paul Atkins, se reúna con el presidente Trump y el presidente de la CFTC, Michael Selig, la NISE y el CME Group para poder llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Y también la DTCC y las principales empresas de criptomonedas. Pero por el momento no hay ningún otro tipo de actualización y no sabemos nada más acerca de la historia, así que estaremos al tanto para ver de qué forma sigue evolucionando todo ello y básicamente cuáles son los siguientes pasos. Ojalá encontremos aquí una solución muy interesante y podamos llegar a ver cómo realmente al final el equipo de Ripple acaba ganando algo con todo ello y conseguimos volver a recuperar algo del precio y de todas las caídas que hemos tenido en el último tiempo. El día de hoy nos han estado diciendo cuál es el verdadero problema que tiene XRP a día de hoy y que básicamente esto no reside en su utilidad, ya que todos sabemos poco a poco cómo se va a ir desarrollando y cuál es básicamente su propio objetivo. El CEO, el fundador de Alcon Daily, nos ha estado explicando qué es realmente lo complicado y esto se basa en la captura de valor hacia lo que es el propio proyecto criptográfico. Así que hoy vamos a estar viendo exactamente en qué se basa todo esto y a qué se refiere con ello. Aparte también veremos alguna que otra noticia como esta de aquí, en donde hemos tenido el primer cierre por debajo de $1 desde 2024, el primer cierre semanal, y esto es una auténtica barbaridad. Eso nos demuestra realmente, confirmamos, esa gran tendencia bajista que, bueno, ya veíamos viendo desde hacía muchísimo tiempo, pero sí que es cierto que a momento de ahora esto ya es preocupante y se espera que después de perder el nivel psicológico tengamos caídas mucho más fuertes. Vamos primero con lo de Alcon Daily para ver qué es lo que nos ha comentado, y es que la narrativa de inversión tradicional de XRP se ha centrado en su utilidad en el mundo real, particularmente en pagos, liquidez y finanzas transfronterizas. Esto ya lo sabemos todos y realmente es lo que todos estamos pues básicamente diciendo, ¿no? Repartiendo esa palabra, explicando que XRP tiene un valor real dentro del mundo y que probablemente esto sea lo que le haga mantenerse estable y que no caiga como el resto de proyectos criptográficos que hay a día de hoy, porque han pasado muchos por el top 10, pero pocos están aguantando tanto, y todo esto es porque tenemos una utilidad, tenemos un valor que se puede llegar a medir y no es simplemente pura especulación como podrían llegar a ser muchos del resto de proyectos criptográficos. Sin embargo, persisten las dudas sobre cuánto el valor creado por el XRP Ledger beneficia realmente a los holders de XRP, ¿no? Es decir, vale, está muy bien que tengas su utilidad y tengas todo, pero de todo esto que estáis creando, ¿qué es lo que realmente crea valor al proyecto? ¿Qué hace para que pueda llegar a subir de precio XRP? Está muy bien que la metas en un sitio súper popular, pero si nadie invierte, pues no genera nada. Pues esto es básicamente lo mismo. En Twitter, Erin Lane planteó esta cuestión haciendo referencia a los comentarios del fundador de Alcon Daily en el podcast de Milk Road. El argumento de Lane es que el problema de XRP quizás no radique en la falta de uso en el mundo real. En cambio, el problema principal es que no existe un vínculo claro entre el crecimiento y los ingresos del XRP Ledger y la demanda del token en sí. Es decir, XRP Ledger puede acabar creciendo muchísimo, puede llegar a tener muchísimas transacciones, pero tenemos un volumen de 100.000 millones de tokens. Probablemente no todos, al menos esta es la explicación que nos dan, no todos se van a estar utilizando, lo que hará que los holders sigamos teniéndolo y que prácticamente nos quedemos en el mismo punto. La pregunta de capturar valor, pues bueno, básicamente nos dijo lo siguiente. Lane señaló un modelo que ha contribuido a impulsar el interés de Hyperliquid, ¿no? El uso, los ingresos, recompras y demanda del propio token, porque así puede llegar a tener ingresos y demás. Arnold afirmó que Hyperliquid utiliza una gran parte de sus ingresos para recomprar Hype, su token nativo. Esto crea un vínculo más directo entre el éxito de la red y el valor de su token, ya que si ellos ganan dinero, compran tokens, los quitan de mercado y el token acaba teniendo un valor mayor. Entonces la gente quiere invertir más aquí dentro porque ven esta acción de recompra que están llegando a hacer. El equipo de Ripple no lo está haciendo con XRP. En cambio sí que lo hacen con sus propias acciones, con sus propias acciones de venta, ¿no? Que tienen. Pues en este caso sí que hemos estado viendo cómo hacen rondas de inversión para intentar recaudar todas estas acciones. Así que en ese sector, en ese sentido, sí que lo hacen, diciéndote compra, que luego nosotros compraremos más caro y de verdad lo han estado cumpliendo. Entonces eso sí que es así, pero en XRP no tenemos nada. Arnold afirmó que esto difiere de XRP y Solana y añadió que les gustaría que más redes adoptaran un enfoque similar. De hecho, el XRP Ledger está experimentando una actividad creciente, pero la pregunta clave es si ese crecimiento también aumentará la demanda de XRP y generará valor por su parte. Nos dice: mi opinión sobre Ripple y XRP es que soy tremendamente optimista con respecto a la empresa, pero la criptomoneda no ha hecho prácticamente nada desde 2017 o incluso antes, indicando de, vale, está muy bien todo el crecimiento que están teniendo, pero XRP cada vez tiene menos funciones, el precio costará mucho más que llegue
llegue a levantarse, ¿no? Y a partir de aquí pues es donde ha estado teniendo el problema, ¿no? Que dice Amparo lo que es Ripple, con que la compañía va a seguir creciendo, pero XRP creo que no va a ser el token, ¿no? Que como todo el mundo piensa, que va a terminar triunfando o algo por el estilo. Lane también planteó la posibilidad de que XRP se convertirá en algo más que un criptoactivo y desempeñe un papel importante en el sistema financiero global. Esto concuerda con la idea de utilizar XRP para transferir dinero entre mercados e instituciones financieras. Si el XRP Ledger logra una adopción generalizada, la pregunta más importante es si el propio XRP se beneficiaría de ese crecimiento o si directamente solo va a ser la compañía quienes van a llevarse un beneficio de todo este movimiento. En teoría, si hay tantísimos movimientos y la red crece tanto, el XRP va a estar repartido entre diferentes wallets, lo que debería de producir un aumento de precios. De esa forma, los holders y demás minoristas que estamos dentro del mercado deberíamos de ver algún tipo de beneficio acerca de todo ello, algún tipo de subida, aunque sea tan solo de un pequeño porcentaje. En definitiva, estos comentarios pretenden recalcar que una red en crecimiento no siempre implica un token más valioso. XRP podría experimentar un mayor número de transacciones, un uso institucional mucho más amplio y una mayor liquidez sin que ello genere una fuerte demanda del propio XRP. Mientras tanto, Lane también señaló en los debates en torno a la clasificación de XRP como mercancía digital en los Estados Unidos. Sin embargo, el reconocimiento regulatorio por sí solo no garantiza que los poseedores de XRP se beneficien de ello. Sí que es cierto que algo de beneficio sí que habrá, porque al final el proyecto subirá por puro FOMO y esto pues llevará a que el proyecto, si está en $1 o incluso por debajo, que ahora ya veremos el rango que tenemos de precio, pues pueda llegar a mejorarse, pero tampoco va a ser una auténtica locura. Y es que de cierta manera tiene razón, al final es lo que siempre han dicho, que los holders de XRP no se están utilizando como exit liquidity para que Ripple siga financiando su compañía y de un momento a otro haga así y acabe abandonando todos los proyectos. Al menos por el camino habremos ganado dinero, y es que como siempre no tenemos que casarnos con un proyecto cripto, tenemos que entender dónde nos estamos metiendo y saber hasta qué punto podemos llegar a holdear o no. Personalmente creo que aún tiene rango de crecimiento, hemos llegado a estar en máximos históricos en más de $3.6, estamos a día de hoy por debajo de lo que es el rango de $1 o rozando el dólar casi como estamos viendo por aquí arriba, entonces aún creo que hay rendimientos económicos bastante interesantes por delante, sobre todo cuando vayan saliendo estas noticias y demás, pero sí que es probable que subamos mucho más por FOMO, luego que podamos llegar a tener algún pico porque las instituciones sí que quieran llegar a tener los XRP para el pago de comisiones, pero que a partir de ahí la cosa pueda llegar a estancarse un poco más. Entonces esto es lo que nos comentan y bueno, pues asemeja bastante a la situación que tenemos a día de hoy. Ripple creciendo en base al proyecto y en base a todas las expansiones que está llegando a tener en diferentes países, pero de repente el proyecto cae de precio, habiendo llegado a tener su primer cierre semanal por debajo de lo que es $1. Hemos hecho un cierre semanal muy bajo, no se veía esto desde 2024 y encima era uno de los niveles psicológicos más grandes que estaba teniendo el proyecto. Desde la caída de $3, básicamente los $2 y demás eran como un soporte más, pero el dólar sí que era ese nivel psicológico de decir, ojo, que como se rompa, volvemos a lo que teníamos anteriormente. Y personalmente creo que con todos los conflictos geopolíticos que estamos teniendo, viendo los atrasos en la ley Clarity y demás, podríamos llegar a ver a XRP cayendo hasta pues rangos de precios que hacía muchísimo tiempo que no veíamos, como los 0.70, 0.80. Veremos a ver qué pasa, ojalá el mercado nos acabe dando una sorpresa y le dé la vuelta a absolutamente a todo, pero de primeras esto no tiene mucho sentido. En las últimas horas ha empezado a surgir un rumor bastante interesante acerca del propio equipo de Ripple y que en este caso afecta directamente a Brad Garlinghouse. Como ya sabéis, él es básicamente el CEO de Ripple, la persona que lleva el proyecto por el buen camino y el que ha conseguido crear todo lo que hay a día de hoy entre Ripple y XRP Ledger. Pues bien, como ya sabéis, en estos últimos días hemos estado teniendo problemas con todo el tema de la ley Clarity, en donde básicamente el Senado decía, no, ya si eso después de agosto, cuando vengamos tranquilitos, ya si eso miramos a ver qué ocurre con esta ley. Pues bueno, empezamos a ver cómo la CFTC y la Casa Blanca querían empezar a reunirse con directivos de diferentes proyectos criptográficos, compañías y demás, para intentar llegar a seguir adelante con esta ley. Si bien es cierto, a lo mejor no se llamaría Ley Clarity, pero para poder empezar ya a cambiar varias cosas y que de verdad exista esta regularización, ya que no es normal que no haya ningún tipo de regularización extrema dentro de todo este sector, que ya vimos hace cuestión de un tiempo atrás cómo la SEC atacaba muchísimo a XRP, pero ahora a lo mejor a otro criptoproyecto que hacía lo mismo no les atacaba de la misma forma. En fin, que tenemos ahí una gran incertidumbre legal y se quiere hacer que todo esto llegue a terminar. Por un lado es mejor para los proyectos criptográficos, por otro lado también para Estados Unidos es mejor, ya que saben en base a qué tienen que estar investigando, y por otro lado tenemos lo mejor, y es que los holders e instituciones se van a sentir mucho más seguras a la hora de invertir dentro de estos sectores. Esto podría llevar a que el resto de mercado criptográfico reciba una gran inversión de grandes bancos, grandes compañías, y todo esto porque ahora se sienten
respaldadas. Bueno, pues como ya sabéis, ahora esta ley es lo que está moviendo todo el mercado y demás, no paran de salir noticias y tal, pero ahora desde que hemos llegado a tener este cierto atraso, la cosa ha cambiado bastante. Como digo, la CFTC ahora quería reunirse con la Casa Blanca y directivos de varios proyectos criptográficos para ver cómo podían seguir adelante. Entre ellos estaba, pues básicamente Polymarket, estaba Coinbase, está el propio equipo de Ripple y ahora pues ha llegado a surgir este rumor que estáis viendo en pantalla, ¿no? Nos dicen, alerta de rumor. Todo esto nos lo ha compartido John Squire. Hay pues lógicamente un público dividido, están los que dicen que esto no tiene ningún tipo de sentido, los que se lo creen y luego lógicamente los que dicen, bueno, ¿y qué tiene de bueno todo esto? Porque sí, nos lo venden como algo positivo y yo realmente querría hablar de todo esto. Como veis, dicen, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, podría aparentemente dimitir como CEO, es decir, dejar el cargo de máximo responsable, ¿no?, de todo lo que es la propia compañía junto con otros directivos, básicamente quitarse de en medio para unirse al Consejo Asesor de Criptomonedas de la Casa Blanca después de la reunión de la próxima semana. Nada ha sido confirmado oficialmente, todo, como digo, son rumores, son puras especulaciones de lo que quiere, pues bueno, de confiar a la gente, de lo que se imagina que puede llegar a ocurrir, y nos dicen, si esto es cierto, esto sería enorme para Ripple, XRP y Washington. Y es que hoy vamos a intentar hacer ese esfuerzo de ponernos en el punto de que esto realmente sea cierto. ¿En qué beneficia a Ripple que el CEO Brad Garlinghouse deje de ser CEO, que venga otra persona a ponerse al cargo y que básicamente él tan solo su destino, por así decirlo, sea administrar, ¿no?, todos lo que son estas leyes de criptomonedas y demás? Sí que es cierto que gracias a ello imagino que tendremos una posición muchísimo mejor dentro de todo lo que es el equipo de Ripple para que no nos ataquen, tendremos leyes que a lo mejor son un poco más permisivas o cualquier tipo de historia, pero quitar a una persona tan relevante del medio puede llegar a asustar a muchísimos holders, puede hacer que compañías grandes ya no quieran llegar a invertir y que la situación se vaya un poquito de las manos. Luego, por otro lado, el que haga esto también podría significar lo siguiente, que es lo que ha generado muchísimo miedo dentro de todos los comentarios: el ver como un CEO de repente deje un proyecto criptográfico tan importante como es XRP o Ripple en este caso, en un momento en el que los precios, como estáis viendo, están por debajo de $1, podría llegar a ser una situación muy, pero que muy complicada. Sería como decir, yo ya a esto no le veo futuro, salto del barco, me bajo en marcha, no quiero quedarme mientras se hunde y me voy a ir a hacer otro tipo de cosas. Esto es la imagen de lo que se tiene que podría llegar a ocurrir, así que realmente creo que no es para nada positivo. Han salido personas diciendo que están muy contentas con ello porque no les gusta Brad Garlinghouse, no les gusta de la manera que administran el proyecto, no les gusta que estén llegando a vender los tokens cada uno de los meses y piensan que simplemente pues con otro directivo esto a lo mejor no llegaría a ocurrir, cuando básicamente es de lo que se financia Ripple y van a seguir vendiendo este uno o este otro. Incluso si viene otra persona podrían estar vendiendo muchos más tokens cada uno de los meses. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Vosotros qué opináis acerca de todo ello? ¿Creéis que es un rumor y que realmente no es cierto? ¿Lo veis realmente así? Y hay gente diciendo, bueno, es que como ya básicamente Brad Garlinghouse ha vendido todo lo que podía o ha vendido su cartera dentro de XRP, ya realmente no le interesa el proyecto y prefiere pues tener un cargo dentro de la Casa Blanca y seguir tirando por ese filón. En este punto pues puede tener su sueldo, puede estar tranquilo, ya no depender de si a XRP le va mejor, si acaban vendiendo algo más, si no. Realmente me extraña porque el propio equipo de Ripple tiene como casi 40.000 millones de XRP holdeados entre las cuentas de depósito de garantía, entre las cuentas de la compañía, entre cuentas individuales que tienen estos personajes. Entonces me extraña que quiera llegar a renunciar a 40.000 millones de dólares que hay a día de hoy que podrían llegar a vender. Bueno, ya me entendéis, no de golpe porque no hay liquidez, pero poco a poco podrían ir haciendo este tipo de ventas a dejar todo eso atrás por simplemente tener un puesto en la Casa Blanca. Si realmente acaba teniendo los dos puestos, me lo creería, pero dejar de ser CEO, dejar la compañía por lo otro, realmente no tiene ningún tipo de sentido. Ya basándonos en lo que a él se refiere, o sea, seguramente cuando hacen las ventas de XRP, una gran parte se destina para todo lo que son las compras directas de la propia compañía, de hacer crecer al proyecto y demás, pero probablemente un X dinero también vaya destinado para todos ellos. Probablemente cuando se venden 300 millones de dólares, me lo invento, a lo mejor 5 millones de dólares son para ellos. Dudo mucho que dentro de la Casa Blanca pueda llegar a tener un sueldo así de grande en el futuro. Es verdad que, como digo, si cogiese los dos puestos de trabajo no sería ningún tipo de locura, me lo creería. Hemos visto en varias ocasiones al propio Brad Garlinghouse junto con el CTO de Ripple juntarse con Donald Trump, así que ya sabemos que hay una cierta confianza y se conocen, entonces podría llegar a ocurrir que a dedo le dijesen, vale, pues tú vas a ser el director de este departamento, de este consejo de asesores, y a partir de aquí veremos a ver qué es lo que pasa. Si esto fuese así, realmente sí que serían buenas noticias, porque se iría mirando por todo lo que es el equipo de Ripple por intentar hacer que el precio acabe aumentando,
y aparte pues tendríamos ese contacto directo para poder ser un poco más permisivos con diferentes leyes. Por el momento, como digo, son solo rumores, no hay nada confirmado, así que nos tocará seguir esperando más adelante para ver qué llega a ocurrir. Esto no ha cambiado en nada el precio, lógicamente hasta que no haya nada confirmado no vamos a ver si los holders están de acuerdo o no, pero por el momento lo que vemos es que seguimos atrapados en este rango de $1, un poquito por debajo, perdiendo ese nivel psicológico, así que tocará ver qué puede llegar a ocurrir más adelante. Los holders de XRP intentan volver a tener el control de todo lo que es el precio del criptoactivo. En estos últimos días, como ya sabéis, habíamos llegado a tocar el dólar en varias ocasiones y poco a poco íbamos rebotando, caíamos un poco, volvíamos a subir y ya os estuve avisando de que probablemente seguiríamos cayendo de precio. Pero ojo, aunque esto ha sido cierto y ahora estamos por debajo de $1, los holders se han estado juntando con todos los toros, con nuevas compras y demás, para intentar llegar a mantener el precio estable. ¿Estable por dónde? Pues bueno, un poquito por debajo de lo que es el rango de $1, pero seguimos en estos 0.997, así que prácticamente estamos en la misma zona. Y es que el problema que estamos llegando a tener a momento de ahora es que tenemos muchísimas complicaciones. Los conflictos mundiales siguen avanzando, por otro lado, lo que realmente nos traía un poco de aire renovado, que era la SEC con la CFTC, con las nuevas leyes, la ley Clarity y demás, esto poco a poco se va atrasando, lo que hace que lógicamente hayan personas que ya pierdan toda su paciencia y directamente quieran llegar a vender el proyecto, lo que esto puede llegar a generar una especie de efecto de bola de nieve, que ahora después hablaremos más acerca de ello y qué significa todo esto. En este caso quería enseñaros que a pesar de haber llegado a romper el rango de $1, que se esperaba que una vez que lo rompiésemos cayésemos directamente hasta los 0.95 o 0.90, al final todo se ha conseguido llegar a mantener. En este caso, como podemos llegar a ver, no es tan solo el proyecto de XRP el que ha terminado cayendo, sino que básicamente ha caído XRP, también ha estado cayendo BNB, ha estado cayendo Ethereum, ha caído Bitcoin y bueno, alguna que otra cripto sí que ha conseguido llegar a tener un buen pumpeo, como puede llegar a ser Hype, ¿no? Hyperliquidity, pero nosotros pues no hemos tenido esta misma suerte, ¿no? Hemos estado cayendo, pero como digo, tenemos una noticia muy positiva. Y es que a pesar de estar viendo estas malas noticias, estas situaciones que son un poco pues negativas, ¿no? De ir viendo pues lo que nos comentan por aquí, que la SEC vaya viendo una demora con todo esto, que la Casa Blanca y la CFTC se tienen que juntar, pero que lo harán más adelante. Todos estos puntos realmente van atrasando lo que era la convicción que tenía la gente por XRP. En el pasado se invertía con toda la expectativa de voy a conseguir llegar a tener este rango, va a pasar esto en XRP, vamos a tener lo otro, vamos a ir aquí, allí, lo que sea. El problema que hemos tenido ahora, que por culpa de todos estos atrasos y todos los conflictos que hay, el precio ha caído mucho más rápido y ya la gente no tiene tanta paciencia. Entonces, el poder llegar a apreciar cómo, aunque hayamos perdido el soporte psicológico más fuerte que teníamos ahora, que era el de $1, ver cómo realmente los holders han dicho, vale, sí, algunos desaparecen, por eso hemos tenido esta pequeña caída, pero que ahora el resto estén diciendo, no, que yo de aquí no me voy, que yo compro XRP a este precio. Que lo consigan mantener en el rango en el cual nos encontramos, esto es algo muy interesante. Y es que es cierto que parece ser que muchos de los inversores que aún quedan dentro del proyecto, a pesar de perder toda su convicción, su esperanza y demás, con el hecho de, no, voy a invertir hasta que salga la ley Clarity, y ahora pues haberse llevado este problema, ¿no? Este disgusto con todo este atraso, siguen apoyando el proyecto. Ya han conseguido llegar a congelar, entre comillas, lo que son sus ventas, haciendo que básicamente no caigamos y haciendo un llamamiento a todos los otros compradores, de decir, oye, que XRP está en $1, comprarlo, que a momento de ahora es una grandísima oportunidad. ¿Por qué se dice que XRP es una gran oportunidad a momento de ahora? Pues bien, antes de comentártelo, quiero que quede claro que esto no es una recomendación de inversión y que básicamente yo no soy asesor financiero ni nada por el estilo. Cada uno tiene que ser responsable de dónde invierte su dinero. Pero a día de hoy XRP parece ser una grandísima inversión porque se encuentra muy por debajo de lo que fue su anterior máximo histórico. Para haber podido llegar a caer hasta esta zona de precios, realmente no ha ocurrido nada que digas, bueno, ha sido algo en contra de Ripple, la han liado un montón, los CEOs están aquí que no dan la cara por lo que sea. No, realmente lo que hemos tenido han sido caídas generalizadas, lo que hace que realmente no se vea tan fuerte la caída, porque si solamente fuese XRP el que ha caído, vale, pero es que ha caído Bitcoin y ha caído otras criptomonedas. Con esto lo que se estima es que en el momento que vuelva a la normalidad dentro del mundo, los conflictos internacionales puedan llegar a paralizarse y a frenarse un poco, probablemente XRP debería de volver a tener una cierta subida de precio.
Por otro lado, tenemos todo el tema de la ley Clarity, que si bien es cierto, ha paralizado todo lo que ha sido el proyecto y este cierto crecimiento o la esperanza que había en la criptomoneda, no se ha llegado a desestimar, no se ha llegado a decir de nunca vamos a tenerla. Incluso ya hemos visto como la CFTC, la Casa Blanca y algunos líderes del sector cripto han dicho que iban a estar haciendo una reunión, por si acaso no conseguían tirar hacia adelante con todo lo que era la ley Clarity, al menos poderse llegar a juntar entre ellos y básicamente poder lanzar algún otro tipo de ley para poder llegar a mantener todo esto. Entonces, con esto que nos damos cuenta de que por mucho que ahora el mercado haya llegado a tener esta situación negativa, al final deberíamos de poder llegar a tener esa cierta subida de precios. Luego, por otro lado, el riesgo-beneficio que tiene la criptomoneda es diferente. No es lo mismo invertir en un proyecto que desde que ha pasado todo esto ha caído un 20% y ya está, y es lo único que puede llevarte a ganar, sino que, por ejemplo, en este caso podemos llegar a tener una subida de alrededor de un 260%. Entonces, esto ya muchas instituciones ya lo llegan a saber y poco a poco ya hemos ido viendo cómo van entrando a la criptomoneda. Sobre todo, mientras más bajo es el precio, más terminan comprando, por lo que digo, este de fase de puedo depositar muy poco dinero y puedo llevarme una cierta cantidad. Entonces, a momento de ahora, por mucho que estamos recibiendo estas malas noticias dentro de todo el ecosistema y por mucho que hemos estado viendo cómo XRP ha caído de precio, parece ser que nos hemos llegado a quedar estancados en este punto. Veremos a ver cuánto dura todo esto, si conseguimos mantenernos dentro de esta zona o qué es lo que pasa. Realmente, a nada que Estados Unidos consiga tener algún tipo de mala noticia, conflicto y demás, probablemente acabe tumbando a Bitcoin y probablemente el resto de criptomonedas también se vean tiradas, también veamos caídas y demás. Así que no nos queda otra que seguir pues aquí, ¿no? Si somos holders de verdad, seguir esperando, y si no, pues podemos ir vendiendo. El problema de vender era lo que os decía anteriormente, ese efecto de bola de nieve, en donde tú ves que de repente grandes inversores están vendiendo, otros quieren vender, se liquidan otras ciertas cuentas, ¿no? Otras ciertas operaciones, el precio sigue cayendo y al final el que estaba en break-even ahora están pérdidas, quiere vender, esto obliga al que el siguiente que estaba en break-even ahora vuelva a estar en pérdidas y se genera ese efecto tan grande que hasta que no llegues a otro punto de soporte que también sea con un factor psicológico muy grande, la gente no quiera llegar a parar de vender. Entonces, ahora mismo estamos en esa cierta incertidumbre. Como vemos, Red Crypto nos han estado diciendo que buscaba llegar a establecer un marco para que determinados proyectos pudieran recaudar capital bajo nuevas condiciones y, en ciertos casos, quedar fuera del perímetro tradicional de las leyes de valores. La cancelación deja ese mapa regulatorio en pausa y por ahora no existe una nueva fecha para retomar este proceso. Tan solo sabemos que después de agosto, teóricamente después de este receso, deberíamos llegar a tener algún que otro acuerdo, deberían de haber algunas palabras o algo por el estilo, donde la cosa podría llegar a tener algún que otro cambio. En fin, esto sería lo que está ocurriendo a día de hoy y al menos XRP consigue mantenerse dentro de ese rango psicológico. Es verdad que ya no podemos llegar a ver eso de $1, pero bueno, prácticamente es lo mismo, prácticamente tenemos movimientos de precios muy normales que llegan a tener incluso las stablecoin, que también están vinculadas uno a uno con el dólar, así que prácticamente nos quedamos en ese mismo punto. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy y espero que os haya gustado. Y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar siguiendo de cerca las últimas noticias acerca de XRP y todo lo que está llegando a pasar dentro del propio criptomercado. Todas las noticias positivas, noticias negativas y cualquier otra historia que llegue a ocurrir. Y como siempre deciros que aparte de tener este canal, tenemos también el canal de Cripto Millonarios, donde a momento de ahora estamos subiendo también vídeo diario hablando de XRP, hablando de otros proyectos criptográficos y básicamente de cualquier cosa que sea positiva para todo lo que es el propio ecosistema. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.